Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a hablar acerca de los 32 y los 64 bits, porque he estado viendo en algunos canales, en algunos foros, algunos comentarios que me hacen pensar que no todo el mundo tiene muy claro del por qué hay sistemas operativos de 32 bits y de 64 bits, porque hay procesadores de 32 bits y de 64 bits. He escuchado cosas como que son un capricho, como obsolencia programada. Lo cierto es que no. Por esta ocasión no, pero eso lo vamos a ver de acuerdo como vaya avanzando el video. También he escuchado cosas como que los programas de 32 bits gastan más memoria RAM que los de 64, y como que no queda muy claro el por qué funciona y por qué está ahí. Pues vamos a aclarar las cosas: por qué hay programas de 32 bits y por qué hay programas de 64 bits, y por qué puede correr un sistema operativo de 32 bits en un CPU de 64 bits, incluyendo los programas, pero al revés esto no funciona. Todo esto lo podemos aclarar fácilmente. Para entender esto, vamos a hablar acerca de qué son los bits. Los bits, pues si eres informático no tiene mucha ciencia. Los bits son el estado en el que puede estar un interruptor cualquiera, común y corriente, un interruptor como el que maneja el encendido y el apagado de las bombillas de tu casa, o sea, los de la luz. Eso es un interruptor, y el interruptor solamente puede estar en dos estados: puede ser encendido o apagado, o sea que puede ser un 0 o puede ser un 1. Y con estos dos valores, o sea, en la base 2, son matemáticas en base 2, podemos contar cualquier cosa siempre y cuando nuestra base sea 2. Y aquí es donde entran los números binarios. Ok, pues dicho eso, pues ahora sabemos que con un bit podemos contar dos números, el 0 y el 1, y se acabó. ¿Qué pasaría si quisiéramos contar el número 3? Pues no se puede, porque el interruptor solamente puede estar en encendido o apagado. Eso significa que puede ser 0, 1. Pero si quieres contar el 2, que en este caso sería el 3, porque el 0 empieza a contarse como el primer número, entonces el número 2 es el tercero. Si tú quisieras contar el 2, ¿cómo le haces si tu interruptor solamente puede estar en dos posiciones? Muy sencillo, agregas otro interruptor. Y como seguimos estando en base 2, pues en binario, con dos interruptores puedes llegar a contar hasta 4 posiciones diferentes. Y casi siempre va a ser así, se va a ir multiplicando en base 2. Y dicho eso, imagínate que tienes un procesador de 1 bit. Es que de hecho lo tienes. En tu casa, un interruptor de energía eléctrica sería tu procesador de un solo bit. Y ya está. ¿Qué puedes contar con ese interruptor de encendido y apagado? Pues dos números, 0 y 1. Y si tu computadora es un CPU que es solo un interruptor, pues solo podrás contar 0 y 1 y se acabó. No puedes mapear, y aquí es la palabra correcta, no puedes mapear más allá del número 1. No puedes mapear el número 2, porque se sale fuera de rango. Se vuelve una especie de overflow, está fuera de su rango. Y seguramente han escuchado esta palabra cuando hay hackeos, el buffer overflow. Simplemente es sobrepasar lo que puede hacer el almacenamiento de una variable en su capacidad de bits. Pues es eso, de hecho es esto, es lo mismo. Entonces, si tú quieres contar el número 2, causas un buffer overflow, más bien dicho un overflow, porque en este caso no es un buffer, pero sí que causas un overflow, porque tú solo puedes contar 0 y 1, y 2 está fuera de rango. A menos que metas otro bit, entonces ya tienes una computadora de 2 bits. ¿Qué puede hacer una computadora de 2 bits? Pues una computadora de 2 bits puede contar 0, 1, 2 y 3. Son 4 números, porque es lo que puedes contar con 2 bits. ¿Y qué pasaría si quieres contar el 5? Pues estás fuera de rango, causarías un overflow. Y de nuevo, eso está mal. La computadora no sabría cómo manejar un número tan sencillo como el número 5 si solo cuenta con 2 bits. Y tu CPU pues es de 2 bits, ¿no? Pues entonces necesitaríamos un CPU de 3 bits. Y así por cada vez que lleguemos al límite. Esto significa
que siempre va a haber un límite, pero este límite se va alejando conforme vas agregando interruptores. Y en binario, pues esto nos va dando más y más números. Por ejemplo, algunos serán muy jóvenes, tal vez no jugaron Nintendo, el Nintendo clásico, el NES. El mejor juego de toda la historia, el juego que es una leyenda, aparte de tener una historia, es The Legend of Zelda. The Legend of Zelda, en su primera versión, podía contar 255 rupias. ¿Por qué? Es una consola de 8 bits. Y si tú haces tus cuentas, con 8 bits, lo más que puedes llegar a contar de forma continua son 255. En realidad son 256, pero como el 0 se cuenta, son 255 números enteros que puedes contar con 8 bits. El Nintendo era una máquina de juegos de 8 bits, por lo que Link solo podía llevar unas rupias de 255 como máximo. Siempre ha habido trucos para contar más. Puedes usar bits como acarreo, como si se tratara de una suma, donde subes un número, donde estás haciendo sumas en papel. Eso es un acarreo. Sí que se puede, pero esto ya son trucos. O sea, la forma natural de 8 bits es solo contar 255 enteros, números enteros. Y se acabó. Y si tú quieres contar el 256, crasheas, estás fuera del valor posible de la variable y por lo tanto hay un overflow. En este momento te estarás preguntando qué tiene que ver esta limitante o esta explicación que estoy dando de los bits con los 32 y los 64. Bueno, en algún momento tuvimos procesadores de 16 bits. Estos procesadores podían contar a un máximo de 2 gigas. Es lo que se puede contar con 16 bits, 2 gigas. ¿Y qué sucedía con esto? En ese entonces, tener 16 bits era muchísimo espacio de almacenamiento de mapeo. Pero hoy en día, si tú solamente puedes contar 2 gigas con 16 bits de forma contigua, hoy en día te estarías dando cuenta que esa máquina te quedaría muy chica. En ese entonces no. En ese entonces los discos duros eran de 100 megas. Los discos duros, o sea, llegar a 2 gigas de disco duro era... ¡wow! Era una cosa impresionante. ¿Qué pasaría si el día de hoy tú quisieras almacenar un archivo en esta computadora? Imagínate que te bajaste una película en Full HD o en HD. Estos archivos de películas sobrepasan los 2 gigas, muchas veces son de 3 o de 4 gigas de almacenamiento. Esta computadora está tan limitada, las de 16 bits, que no podrían de forma contigua almacenar este archivo. O sea, ni siquiera te serviría esta computadora en este momento para almacenar un archivo que sobrepase los 2 gigas, y casi todos los multimedia de películas lo sobrepasan. O sea, en esta computadora no puedes almacenar simplemente los archivos. Eso es una limitante. Cuando llegamos a este punto, brincamos a los 32 bits para poder tener discos duros que se pudieran mapear a 2 teras, porque con 16 bits lo que podías mapear eran 2 gigas. Necesitas más poder de almacenamiento, y lo vamos a demostrar. Esto es lo que ocurre cuando tú le pones un disco duro de 3 gigas al MC2, por ejemplo, que es un sistema operativo de 16 bits que corre en procesadores de 16 bits. Y puede correr en procesadores de 32, de 64, simplemente porque la cantidad de bits es mucho mayor, aunque el sistema operativo solo va a ocupar los primeros 16. Ya llegaremos a eso después. Pero vamos a ver el efecto que tiene tratar de meterle un disco duro de 3 gigas cuando los sistemas operativos estaban hechos para el CPU, que solamente podía mapear con 16 bits 2 gigas. Esto es lo que va a ocurrir. Muy bien, pues aquí tenemos el MC2. El MC2 es un sistema operativo de 16 bits y, como ya hemos visto, el bitaje es un límite de la cantidad de números que se pueden tener. Y estos límites se aplican a la cantidad de memoria que se puede mapear, y por lo tanto cualquier cosa que se pueda mapear en una cantidad de números.
Aquí tenemos que tengo un disco duro de 2 gigas. Esto es lo máximo que el MS2 puede mapear, pero ahora lo vamos a demostrar. Adentro de esta máquina hay un disco duro, otro disco duro de 3 gigas. Y aunque ahorita se hace ver como algo muy poco, en esa época pues simplemente 3 gigas era una brutalidad de espacio. Estamos hablando de inmenso espacio que no habría poder humano que lo pudiera llenar en esa época. Vamos a ver si podemos tener el disco D, el segundo disco duro, con los 3 gigas. Para eso vamos a usar la herramienta de FDisk y nos vamos a pasar al segundo disco duro. Como podemos ver ahí, el disco duro nos muestra que es de 3 gigas. Le vamos a decir que queremos cambiar al disco 2, que es el de 3 gigas. Ya está. Ahora vamos a crear la partición. Vamos a crear una partición primaria. Y si deseo utilizar el tamaño máximo para la partición primaria de MS2, pues sí. Ya se creó, ¿ok? Si el disco duro es de 3 gigas, entiendo que la partición máxima pues es de 3 gigas. ¿O no? Vamos a ver qué pasó. Todavía estamos aquí en el disco y podemos ver aquí que la partición se hizo de 2 gigas. Y como nos dijo, esa es la partición máxima, porque con 16 bits lo máximo mapeable posible son 2 gigas. ¿Qué pasaría si yo quiero usar el resto del disco duro? Pues como ya no puedo tener un mapeo mayor a 2 gigas, lo que yo tendría que hacer, y lo que se hacía, porque esto ocurrió en algún momento en la década de los 90, donde los discos duros, no tanto en la década de los 90, a inicios de siglo, donde los discos duros ya pasaban del giga, luego pasaron de los 2 gigas, pero pronto se dieron cuenta que nomás no se podría tener el disco duro en uso completamente y había que crear más particiones. Entonces aquí, si yo quiero usar la giga faltante, pues tengo que crear una nueva partición. Entonces crear una nueva partición, crear una partición primaria y bueno, la partición ya existe. Okay. Entonces hay que crear una partición extendida. Partición extendida. Y aquí nos da que nos queda 1 giga. Muy bien. Y ahora, si quisiéramos tener una partición lógica, pues hay que tomar esa partición extendida, que es como las que vemos en Linux, las particiones extendidas, que son las que van después del número 4. Muy bien, estamos reiniciando y pues vamos a dar formato al disco duro D, y nos vamos a encontrar que son 2 gigas, a pesar de que el disco duro pues es, vamos a poner partición 1, es de 3. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó con mi otro giga? Pues necesito formatearlo. Después de la D sigue la E, y aquí es como tener otro disco duro, aunque en realidad solo tenemos uno de 3, pero se tuvo que dividir de 2 y 1 giga adicional. Entonces esta es la partición 2 y ya está. Esto es lo que ocurre. Estas son las limitantes de los bits. Como el MS2 estaba limitado a 16 bits, pues no podía mapear más de 2 gigas de disco duro. Estas son las urgencias en subir hacia más bitaje. Los procesadores no nacieron siendo de 32 bits ni de 64 bits. Hay un motivo por el cual subes los bitajes. En este caso, el MS2 nació cuando el mundo tenía procesadores de 16 bits, como lo era el 8086, el 8186, el 8286, y el primer procesador de Intel de uso común que tuvimos fue el 8386. Este fue el primer procesador de 32 bits. A partir de este procesador podíamos tener sistemas operativos de 32 bits como Linux, que Linux es un sistema operativo de 32 bits. O por lo menos nació en este momento en el que los sistemas operativos eran de 32 bits.
Como te acabas de dar cuenta, pues la partición no puede llegar a más de 2 gigas. Si tú te lees la documentación de los sistemas de archivos, incluso los actuales, tú puedes darte cuenta que siempre vienen divididos en una especie de columnas en los cuales te dicen tamaño máximo de sistema de archivos, tamaño máximo de archivo que puede tener ese sistema de archivos. Y la pregunta lógica sería, ¿por qué tiene un límite? Eso significa que las variables que almacenan la información contigua del sistema de archivos y luego las variables que almacenan la capacidad, la longitud máxima de un archivo es de cierta cantidad de bitaje. De hecho, puedes saber cuál es. Si tomas una calculadora y conviertes esto a binario y te das cuenta cuántos bits se requieren para almacenar esa máxima capacidad de almacenamiento de un archivo, de un sistema de archivos, y con eso puedes descubrir, lo que pasa es que la variable que lleva el control del tamaño del archivo es de tantos bits. Lo que pasa es que la variable que se encarga de contabilizar el mapeo del tamaño de la partición o del sistema de archivos, por ejemplo, extendido 4, es de tal tamaño. Y es por eso que solo puedo tener un máximo de este sistema de archivos de este tamaño y no puedo hacerlo más grande que esto. En este momento esos tamaños son tan grandes que no vamos a llegar a consumirlos. Sin embargo, lo mismo pensábamos en la época del MC2. En el MC2 decíamos, vamos, es que aunque estamos en 16 bits, estamos hablando de 2 gigas. ¿Cuándo nos vamos a acabar 2 gigas? Bueno, eso lo decíamos en los 80, en los 90, pero estamos en el 2021, prácticamente en el 2022, porque ya estamos en diciembre del 2021. Y hoy en día sería ridículo que tú quisieras almacenar casi la mayoría de tus cosas en una limitante de 16 bits, porque no vas a poder ni siquiera tener archivos que sobrepasen esos 2 gigas. No se puede. Entonces ahí te das cuenta de que la evolución era necesaria. Necesitabas pasar de los 16 bits a 32 bits. 32 bits es la generación pasada, lo cual nos levantó los discos duros, los mapeos de memoria RAM, porque al final de cuentas la memoria RAM también se tiene que mapear. En un sistema operativo y de procesador de 16 bits, tú le puedes poner toda la memoria que tú quieras, puedes ponerle hasta 2 teras de RAM si quieres. El problema es, ¿la puede mapear? La respuesta es que no. Sería un desperdicio de memoria, o sea que desperdiciarías tu memoria poniéndole más de 2 gigas a un sistema operativo de este tipo, porque no la va a mapear, va a tomar la máxima que pueda mapear y hasta ahí llegamos. Entonces la evolución fue llegar a los 32 bits para que pueda hacer una cuenta contigua mucho más grande, tener más capacidad de mapeo de RAM, más capacidad de mapear sistemas de archivos, más capacidad de tener archivos contiguos, la capacidad simplemente de poder contar más con bits. Eso es todo. No hay mucha ciencia, eso es todo. Llegamos al punto en que los discos duros actuales son tan grandes que 32 bits se nos quedan chicos. 32 bits ya no son suficientes para poder hacer un almacenamiento contiguo de los tamaños de discos duros que hay hoy. Ahora estamos hablando de 10 teras. Eso no lo puede mapear 32 bits, por lo menos no sin trucos, no de forma natural y contigua. Por ejemplo, en Linux hay kernels como los PAE, que permiten mapear cosas de memoria RAM que sobrepasan lo que su capacidad de bitaje puede hacer. Pero eso es un truco, eso no es natural. Y por lo tanto requiere más uso de CPU, requiere más ciclos y más cosas que de forma natural no necesitaría, porque en su forma natural tiene un límite y al sobrepasarlo hay que hacer trucos para llegar allá. Los sistemas operativos de 64 bits no requieren hacer ese truco y por lo tanto usan mejor el CPU cuando se trata de mapear cosas mucho más grandes. Simplemente porque es natural para ellos. Y de eso se trató. Se trata de que ahora estamos en un momento en que los 32 bits se nos quedarían cortos. Mucho de nuestro almacenamiento, tal vez no un archivo completo, pero mucho en la suma de todos nuestros archivos, no podrían ser almacenados en una unidad de disco que esté limitada a los 32 bits, porque simplemente ya necesitamos mucho más espacio que eso. Por eso estamos en 64 bits, para poder tener mucho más. Sin embargo, hay un punto clave en todo esto. Hay una especie de fin del mundo que va a ocurrir
para los 32 bits por el año 2038. Y tiene que ver con lo mismo que acabo de decir. La urgencia de pasar, porque al final de cuentas esto es una banalidad, si lo piensas bien, es muy banal simplemente cambiar de CPU de 32 a 64 por almacenamiento. O sea, sí es más cómodo, es natural, pero al final es opcional. Pero hay algo que no es opcional. Hay algo terrorífico adentro de cada computadora de 32 bits y no es opcional y tiene que ser actualizado. Esto tan terrorífico es una variable que es el timer. En Windows se llama el tick, como reloj, tick count, y en Linux y en los tipos Unix hay un tipo de variable que es la time-t. Esta es una variable de tipo entera de 32 bits. ¿Qué almacena esta variable de 32 bits que es tan terrorífico? Pues lo que almacena son los segundos que han transcurrido desde 1970, el 1 de enero de 1970, hasta el día de hoy que estoy grabando este video, y continúa contando cada segundo que ha pasado desde entonces perpetuamente. ¿Y cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Por qué tanta urgencia de pasar de 32 bits a 64? Porque como ya hemos dicho, todas las variables que son de algún tamaño de bits simplemente es la cantidad de interruptores que pueden tener. En este caso 32, y por lo tanto hay un límite. Cuando esta variable llegue a contar el equivalente en fecha, pasándola de número de segundos a fecha, aproximadamente enero 19, tal vez por ahí de las 3 de la tarde, enero 19 del 2030, 3 pm más o menos, o 3 am, no estoy seguro, seguramente será como por la mañana, en la madrugada, esta variable va a alcanzar su máxima capacidad de bitaje, o sea, los 32 bits completos. En realidad esta variable es de 31 bits, pero es una variable con signo. Significa que uno de los bits está siendo usada para el signo. Y el almacenamiento de tamaño de esta variable queda en 31 bits. ¿Y qué va a pasar cuando estos 31 bits se llenen? Significa que todos los bits, todos los interruptores, los 32 interruptores, van a estar prendidos, van a estar 1, 1, 1, 1, así los 32 van a estar en 1, 1, 1, 1. El primer 1 significa que es positivo, si fuese un 0 entonces sería negativo. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando todos esos interruptores se pongan en 1, 1, 1? Pues llegaron al valor máximo que pueden almacenar. Necesitarían otro interruptor más para hacer de 33 bits para que pueda continuar la cuenta. Pero una vez que ya se estableció un CPU de 32 bits, o sea, no puedes abrirlo y decirle aquí le voy a meter otro interruptor. O sea, no funciona así. Como no funciona así, tiene el límite de almacenamiento, y para el 2038, un enero 19 a las 3, habremos llegado a usar todos los interruptores en 1. Si se cuenta un segundo más después de esa hora, el siguiente segundo no se puede almacenar, ocurre un overflow. Y lo que va a ocurrir es que todo se va a volver ceros, porque no puede almacenar más. Eso es lo que pasa cuando se hace un overflow, simplemente se resetea todo y se vuelve a poner en ceros. El problema es que el primer signo, el que se usa para el signo, está en 1 por ser positivo. ¿Qué va a pasar? Que se va a poner en 0, y cuando se pone en 0, se va a volver negativo. Cuando se vuelva negativo y esté todo en 0, resulta que ni siquiera vamos a volver a la fecha de 1970, que es cuando empezó a contar este asunto. Se va a ir mucho más para atrás. Se va a ir a 1920, 1910, sabrá Dios en qué fecha del pasado, porque el contador está en negativo. La computadora lo va a interpretar como que estamos en el viejo oeste, tal vez en 1910, tal vez en la época de don Porfirio Díaz. Y cuando tú veas las fechas, eso es lo que va a ocurrir. Esta es la urgencia de cambiar los sistemas operativos, porque esta variable está presente en todo sistema operativo de 32 bits. Es la forma en que la computadora sabe cuándo es hoy, o sea, cuándo es ahorita. Lo podemos ver en este código sencillo que hice en lenguaje C,
nos va a dar la cuenta de segundos que nos quedan para llegar al Doomsday del 2038. Ahora vamos a ver en qué momento del problema estamos. Hice este pequeño programa en C, se llama Doomsday, doomsday.c. Es un programa muy sencillo. Tiene un entero de valor 0, son los segundos que voy a obtener del sistema, y otra variable que se llama final, con los segundos máximos en 32 bits con signo. Esta es una variable que tiene signo. O sea que, como ya sabemos, son 32 bits, pero el último bit se usa para el signo, así que en realidad solo tenemos 31 bits de almacenamiento para números. Y ese es el valor en 31 bits antes de un desbordamiento en números positivos. ¿Qué es lo que hace esta línea? Pues esta línea asigna por medio de un cast entero, porque este es un tipo time-t, es un tipo time-t, y lo que hace es tomar los segundos que hay en el sistema operativo. Hay un tick corriendo, un tick como un reloj, que cada segundo se va actualizando, y lo que valga ese tick lo vamos a meter en la variable segundos que habíamos declarado con valor 0. Ya que tenemos el valor de segundos en segundos, lo que vamos a hacer es mostrar en pantalla los segundos actuales que están corriendo en el kernel de la máquina. Lo vamos a mostrar en formato decimal y en otra línea vamos a poner los segundos que quedan para el fin del mundo en 32 bits. Esa es una operación muy sencilla, simplemente es restarle los segundos actuales a los segundos máximos posibles que puede tener esta variable. Esa operación la estamos haciendo aquí, final menos segundos, y lo estamos entregando en este porcentaje decimal. Y finalmente el programa termina retornando un 0, indicando que no hubo ningún error en la ejecución. Vamos a ver qué pasa cuando se ejecuta esto. /Doomsday, y aquí está. Adentro del kernel en este momento, este es el segundo que ha transcurrido en este momento en que lo ejecuté. Según la operación que se hizo de resta, estos son los segundos que quedan antes de que llegue el fin del mundo, de 32 bits, no hay que exagerar. Para entonces debemos estar en 64 bits, porque el valor se va a ver alcanzado cuando estos segundos en cuenta regresiva lleguen a 0. Podemos demostrar que están en cuenta regresiva. Si lo volvemos a ejecutar, vemos los segundos que han transcurrido desde la última vez que lo ejecuté, y por supuesto este número es más pequeño. Este número se va a ir decrementando hasta llegar a 0. Eso va a ocurrir aproximadamente, si no recuerdo mal, un enero, tal vez el día 20 o 19 de enero del 2038. Ese va a ser el momento en que este contador va a llegar a 0. Y en ese momento ya no debería existir software, especialmente sistemas operativos y software para ese sistema operativo que esté en 32 bits, porque en ese momento va a ocurrir un desbordamiento y pues pelas, el sistema se acabó. Para ese entonces sí o sí todo tiene que estar en 64 bits. Por lo menos el valor de esa variable tiene que haber sido actualizado a 64 bits para que pueda seguir contando el siguiente segundo después y pues no colapse la infraestructura informática. Esta es la urgencia de por qué tenemos que subirnos al carro de los 64 bits. Es esto, tenemos muchas décadas, bueno, teníamos, ya no tenemos tantas, para llegar al punto en el que no necesitemos más las máquinas de 32 bits, porque en ese punto no hay retorno, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Sí o sí tendrá que estar todo en 32 bits antes de que este contador llegue a 0. Y no sé cuántos aviones hayan en funcionamiento, que no creo que todos tengan procesadores de 64 bits y que su software esté en 64 bits. Vamos, que hay muchas cosas funcionando críticas o que podrían causar pérdidas humanas que no están actualizadas a 64 bits. No es un capricho, es una necesidad. Imagínate un avión volando con un CPU de 32 bits y programas que lo controlan en 32 bits cuando este contador llega a 0. ¿Qué sería de las almas que van adentro de ese avión? Y a lo mejor un barco se vuelve incontrolable,
Si hay infraestructura de energía eléctrica o de agua potable que no se actualizó, pues habrán personas que se queden sin servicio. Como puedes ver, esa variable sigue contando, mientras que la diferencia nos da el momento en que va a llegar a cero, que como ya dije antes, va a llegar aproximadamente en el 2038, el 19 de enero. Y cuando esto ocurra, si todavía hay máquinas de 32 bits funcionando, pues sus fechas se van a ir a negativo, tal vez a 1910, sabrá Dios a qué fecha. Y así es como se va a interpretar. Imagínate bancos que tienen que llevar las transacciones con una máquina de 32 bits. De pronto sus operaciones de cuentas, de retiros, se vayan a 1910, a 1920. Sería un caos. ¿Cómo controlas la continuidad de los depósitos? ¿Cómo sabría que depositaste hoy y que no depositaste en 1920 y que para la fecha de hoy has ganado los intereses de prácticamente un siglo? El banco te tendría que pagar todos los intereses de un siglo. Te volverías rico inmediatamente. Por supuesto, para entonces todavía queda mucho tiempo para llegar al 2038. Ese es el esfuerzo. Son las lecciones aprendidas del año 2000, del G2K. Ya aprendimos esto en el 2000. En el 2000 iba a ocurrir algo similar. Algo similar iba a ocurrir en el 2000, porque cuando se empezaron a almacenar las fechas, se almacenaban creo que en 2 bits. Y no sé si 2 bits o 4 bits, realmente ahorita no tengo muy bien presente cómo almacenaban las fechas. El caso es que para llegar al 2000, pues simplemente cuando llegamos a 00, la computadora se iba a confundir, iba a pensar que estaba en el pasado. Lo mismo que va a pasar en el 2048, porque iba a llegar el overflow de esa variable, que seguramente era de 4 bits. Haber sido una short int, y por lo tanto una variable entera corta, que no tiene muchos bits, y por lo tanto ocupaba muy poco espacio de RAM, y ocupaba muy poco espacio en el CPU y en donde tiene que estar almacenada. Pero lo barato sale caro. ¿Qué pasó? Que durante los últimos 5 años de final de siglo, todos estaban desesperados por actualizar su software. Ya teníamos sistemas operativos de 32 bits, pero veníamos arrastrando compatibilidad con computadoras todavía más viejas que almacenaban la fecha en un bitaje tan pequeño que el año 2000 iba a hacer que reventara. Es lo mismo que va a pasar en el 2038. Ese Doomsday que ocurrió en el 2000 y que pudimos salvarla de milagro, porque era muy poco tiempo realmente, pues va a ocurrir en el 2038, cuando estas variables se vuelvan negativo y lleguen a su valor máximo. Ahora bien, ¿por qué el sistema de 64 bits es tan requerido? Bueno, pensando en esta situación, cuando se hicieron los sistemas operativos de 64 bits, hicieron que esta variable ya no sea de 32 bits. La variable va a seguir existiendo, pero simplemente le hicieron un login, por ejemplo, que es una variable de enteros largos, o sea, mucho más, almacena mucho más. Realmente no sé si es una login, que seguramente sí que lo es, pero lo estoy diciendo ahorita como solo porque pienso que así es la solución en cuanto al tamaño que le están poniendo. ¿Qué pasa con esto? Pues esta variable es capaz de almacenar obviamente cualquier cosa inferior en bitaje. ¿Qué significa esto? Que un programa de 32 bits puede correr en un sistema operativo de 64 bits y cuando consulte la fecha, pues no hay ningún problema, porque ahorita estamos todavía en los ticks correctos. Todavía los ticks, el contador de segundos sigue entrando en la variable de fecha del programa. O sea, el programa también tiene su propia variable de fecha, que también es de 32 bits, porque es un programa de 32 bits. Y sigue entrando, así que no hay ningún problema. Este programa va a dejar de funcionar definitivamente en el 2038, incluso si se encuentra en un sistema operativo de 64 bits. ¿Por qué al revés no se puede? ¿Por qué un programa de 64 bits no puede correr en un sistema operativo de 32 bits si aún así estamos en fecha? O sea, se supondría que ahorita mismo el sistema operativo puede almacenar sin problema los segundos. No importaría que un programa de 64 bits consulte la fecha en este sistema operativo. El problema es que la variable que toma la fecha del programa de 64 bits ya es un login. Esto significa que es mucho más grande que
el int de 32 bits que tiene el sistema operativo. Se puede hacer con trucos como un cast, pero esto no es natural y no va a funcionar bien. Así que simplemente este es el motivo por el cual una aplicación de 64 bits no va a correr en 32 bits, porque tiene que consultar la fecha, y cuando haga eso, la variable que requiere almacenarse en este programa no da el ancho, o sea, no es compatible una con otra. Sin hacer un cast no es compatible, y si no es compatible, pues truena, ocurre una violación de segmento, un buffer overflow, ocurren un montón de cosas que no son buenas, y por lo tanto un programa de 64 bits no puede correr en un sistema operativo de 32 bits, incluso en este momento donde en teoría sí podría, porque la cantidad de segundos que han pasado entran perfectamente en 32 bits. Pues ese es el motivo. Pues ya no quiero hacer más larga esta explicación. Yo espero que con lo que acabo de decir quede muy claro el por qué existen estos sistemas operativos de 32 bits, cuál es la urgencia de pasar a 64 bits, y en el pasado por qué pasamos de máquinas de 8 bits a 16, luego de 16 las pasamos a 32, y ahora estamos tratando de pasar todo a 64. No tiene que ver con obsolescencia programada, tiene que ver con el límite físico de los interruptores que hay en estos procesadores, y que están expresados en la forma en que se programó en máquina en los programas. Y por lo tanto, un programa también es un programa realmente no es de 32 o 64. El programa no sabe qué es eso. El programa solamente es una secuencia de bits. Sin embargo, se expresan de esa forma en sus tamaños de palabra, y por lo tanto es válido decir que es de 32 bits, aunque realmente por dentro solamente es una secuencia de bits. Eso es lo que lo hace 32 y 64 o 16 a un programa: cómo se expresa, cómo se organizan los bits que va a manejar internamente. Y ya está, eso es todo. Y lo que estamos haciendo ahorita es simplemente tratándonos de adelantar al año 2038 antes de que ocurra un desastre. Al mismo tiempo, esto nos permite tener almacenajes más grandes, nos permite tener capacidad de tener RAM más grande, y ya está. Mientras mayor sea la capacidad de bitajes, más mapeas, más tamaño puedes mapear, y si puedes mapear más, puedes tener discos duros cada vez más grandes, que no podrías con los del pasado, simplemente porque no se puede mapear más de lo que los bits, la cantidad de interruptores que tienes simplemente puedan almacenar en sí mismos. Y ya está. Pues eso es todo. Si gustas saber más información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comparte el video a cualquiera que podría tener algún tipo de confusión sobre si se trata de obsolescencia programada, si se trata simplemente de un capricho de alguien de querer pasar de 32 a 64 y no entiende el por qué. Comparte este video para que más gente entienda el por qué estamos en esta situación de querer tener 64 bits hoy, y en el futuro, en algún momento del futuro, nuestros descendientes tendrán la urgencia de pasar a 128 cuando las variables de 64 bits estén al borde de no poder almacenar más, y esta gente tendrá que vérselas de cómo pasan de 64 a 128. Y ya está, eso es todo. Pues puedes leer mi blog en www.lastdragon.net, puedes seguirme en Twitter en lastdragonmx, puedes ingresar a nuestro grupo de Telegram, que lo voy a dejar en la descripción del video, en donde puedes pedir ayuda. Si alguien conoce tu problemática, te podrá ayudar, o tú podrás ayudar a alguien que tenga alguna problemática que tú sepas cómo resolver, o simplemente hablar de temas de tecnología. Pues ya está, eso es todo, y adiós.